vamos a ver el tema número 4 de esta serie. ¿Qué es ser cristiano? Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a estar preguntando. Ese es el tema, o son los temas que estamos tratando. Y ahí, pues usted se imaginará muchísimas cosas que flotan en derredor de eso. Y hay muchas cosas que necesitan irse alineando, que necesitan irse ajustando en nuestras vidas, porque Dios siempre está bien. Es decir, si hay alguien confundido aquí de cómo está el asunto, ves acá abajo en la tierra, porque arriba en el cielo todo está bien. ¿Sí creen eso? O sea, Dios no está confundido. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema número 4, repito, que se llama Una vida nueva. ¿Sí? Vamos a estar leyendo bastante. El pasaje es largo y con la ayuda de Dios, bueno, es el deseo nuestro de poner un fundamento muy, muy sólido de un antes y un después, porque a veces como que está medio borroso, pero tiene que haber siempre un antes y un después de nuestra redención. Es decir, el efecto que tiene el nuevo nacimiento, cosas que nos ayuden a entender qué es ser un cristiano, qué es ser cristiano. ¿Sí? Cuando hablo después de la redención, me estoy refiriendo al momento, ahorita lo voy a ir más adentro, me estoy refiriendo a ese momento después en que hemos creído, porque aquí es importante distinguir, porque si hablamos de fe y decir, ¿quién cree? Si yo pregunto así, ¿cuántos creen? A ver, salúdenme los que creen. A ver, salúdenme los que creen. ¿Qué crees? ¿Y qué es lo que crees? Que el asunto no es de que creo o no crea. O sea, el asunto es en qué creo, en quién creo, en dónde está puesta mi confianza. Es que yo tengo mucha fe. Pues hay muchos que también tienen mucha fe y se amarran una bomba alrededor de Iván y se revientan con niños, ¿no? ¿Sí me explico? Hay muchos que dicen que creen y no tienen ningún problema en dejar medio muerta a una mujer a golpes en la calle. No solamente con la aprobación de otros que ni la conocen, además la ayuda de los que ni la conocen. ¿Me estoy dando a entender? Y dicen que creen. Hay otros que dicen que creen en Cristo y que sí soy cristiano, pero todo su estilo de vida, toda su manera de vivir, toda su manera de expresar, pues no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Diga conmigo, lo que la Biblia dice. O sea, con lo que Dios dice de qué es ser un cristiano. Y nosotros necesitamos tener muy en claro eso, pues necesitamos ponerle la plomada, ¿verdad? Pues para saber si el muro está chueco o no. ¿Cuántos ubican lo que es una plomada? Como estás construyendo, pues uno se puede agarrar y decir, voy a levantar este muro aquí de 4 metros de alto, ¿verdad? Desde la altura que quieras. Y uno se puede agarrar a pegar ladrillos, ¿verdad? Ahí una hilera y otra hilera y dices, oye, qué bien estoy poniendo. Pero si al final ya la levantaste y no utilizaste una plomada, es decir, línea por línea, no al final, línea por línea, conforme voy avanzando y pongo la plomada y aquí estoy viendo si el muro se está levantando recto. Porque si no se está levantando, si no le pongo la plomada, va a terminar como rufle. ¿Sí? O sea, todo ondulado así, todo pandeado. Pero luego dices, no importa, aquí con un poco de emplaste, sí se entiende el emplaste, ¿verdad? Lo que es el emplaste. Aquí con un poco con un enjarre, aquí se va a ver bonito. Y en algunas partes tiene así apenas un par de milímetros de enjarre y después en otro tiene 5 centímetros porque está todo chueco. Y es nada más, no se trata de que se vea bien, se trata de que esté bien. Y que así como tiene
un 5 milímetros, un centímetro, lo que usted quiera o lo que sea necesario, pero el mismo emplaste que tiene arriba, que lo tenga abajo. ¿Me explico? Y eso solamente con la plomada. De eso se trata esta serie. Que vayamos poniendo línea por línea, conforme vamos construyendo en nuestras vidas. Pues aquí voy bien, aquí ya me fui chueco, a ver, agarra el martillito y dale, mueve este ladrillito para allá y alinea esto. Y es ir haciendo ajustes toda nuestra vida y tener muy en claro qué es lo que creemos. Yo les recuerdo que nuestra salvación tiene 3 etapas, por así decirlo. Esto no quiere decir que Dios me va salvando de a poco, ¿no? Para los que se reúnen y que están pendientes y que están dándole el seguimiento en los estudios de los miércoles, Rocío nos explicó hace bastantes clases ya de qué se trata esto. Pero podríamos decir que la salvación se divide en 3 etapas. La primera la menciono muy rápido, que es la justificación o la redención, es lo que mencioné hace un momentito. Es decir, el hecho de que Cristo pagó por nuestros pecados, cosas que hemos visto, ¿cierto? En los 3 temas anteriores, de que Él pagó por nuestros pecados y nosotros nos hemos arrepentido, nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él para el perdón de esos pecados. Hemos sido hechos sus hijos porque Él nos hizo sus hijos, nos dio su espíritu, ese por el cual clamamos, dice, Abba Padre. ¿Sí? Y es cuando Él produce precisamente ese nuevo nacimiento, como nos habla en Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 3, más profundamente y a lo largo de toda la Escritura. Pero esto es algo que ya ocurrió. Es decir, si yo he sido redimido, es algo que ya ocurrió y ya ocurrió una vez para siempre. O sea, yo ya reconocí mi condición de pecador delante de Dios. Esto ya lo hemos hablado, tengo 3 temas, no me puedo ahondar demasiado, pero son 3 temas que he hablado acerca de esto y yo he reconocido cuál es mi condición delante de Dios. He reconocido que los esfuerzos que yo pueda hacer, como me han enseñado, en donde sea, sí, en donde sea, pero me han enseñado que me tengo que esforzar pues para ganarme el favor, para ganarme la bendición de Dios y para ganarme el cielo. Y miren, yo les voy a decir algo, muchas veces es nada más para entenderlo, ¿sí? Hay cosas que se llaman, por ejemplo, preguntas de diagnóstico. Todos conocemos eso. Usted va al médico y el médico le pregunta, ¿no? ¿Y en dónde le duele? Ay, doctor, como por aquí. ¿Y le duele o le molesta? Pues me duele. ¿Y del 1 al 10 cuánto? Como 27. ¿No? Porque para uno es insoportable y así podemos ir. Son preguntas de diagnóstico, son preguntas en donde el que está analizando quiere llegar, aterrizar a un diagnóstico. Si yo hiciera una pregunta en este momento, no quiero que me contesten, pero ubíquese usted ahí. Pero si yo le dijera, si en este momento su vida se corta, si en este momento el Señor le baja el switch y ¡ping!, ahí se queda. Algunos no se quedan dormidos nomás, sino que ahí se quedan dormidos ya para siempre. ¿A dónde va? Cuando abre los ojos, ¿en dónde despierta? Porque eso es un instante, ¿eh? No es como que, bueno, pues ya me morí y me voy y me paso quién sabe cuántos allá en un lugar entre el cielo y la tierra que se llama el limbo y por ahí voy a medio, después voy al purgatorio y voy a purgar mis penas. Eso, miren, el purgatorio fue un invento recaudatorio, ¿sí?, de la iglesia romana. Pero si usted en este momento el Señor lo llama, es decir, corta su vida pues. O si se muere, se oye más feo, pero pues todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? ¿A dónde se va? Piense. Yo estoy seguro que algunos pueden responder, pues con el Señor.
La pregunta sería, ¿y por qué? Pues porque he creído en Cristo, porque he puesto mi confianza en Él. ¿Está bien? A lo mejor habría algunos que dudarían, que dirían, híjole, no sé, porque no me he portado muy bien, que digamos. Tengo 450 años viniendo a la iglesia, pero y de que soy cristiano, pero la verdad es que no me he portado así como que muy, muy bien, que digamos. Entonces, no sé. Escuche bien, si esa es su respuesta, es porque usted está confiando en sus obras y no en la gracia de Cristo. ¿Me está siguiendo? Es porque usted está poniendo su confianza en aquello que usted puede hacer, en aquello que usted puede lograr, no en lo que Cristo hizo en la cruz. El problema es que hay muchos que han creído realmente y que sí creen en el Señor, pero que ignoran esta base, que ignoran este fundamento y viven realmente en temor en su vida y no les permite ir más allá de aquello que el Señor quiere que desarrollen en su vida y vivir y encajarse en el propósito de Dios. No sé, seré, no seré, porque como yo les he dicho en otras ocasiones, un incrédulo y un creyente ignorante se pueden comportar de la misma manera. A veces uno no ve la diferencia, a veces solamente el Señor es el que la ve. Pero se trata de que tengamos la certeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa es la esperanza. Esperanza, certeza van sinónimos. Entonces, la justificación ya se llevó a cabo. Si yo he creído, el Señor me ha hecho nacer de Él, me ha redimido y estoy seguro en Cristo. Pero después viene etapa B, ¿sí? Que es en donde estamos ahorita, que es la santificación. Y es ese proceso en el cual precisamente en este momento estamos nosotros ahorita como creyentes. Y en ese proceso en donde Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Gálatas y a los Efesios, Cristo está siendo formado en nosotros, el carácter de Cristo va siendo formado. Y es ahí en donde de pronto vengo a la reunión y tengo tenemos un tiempo como tuvimos hace un momento, ¿verdad? Y adoramos al Señor y de repente dicen algo y es así como que, Yo no sabía esto y tenía toda mi vida haciéndolo así, pero a ver qué es lo que Dios dice. No, pues que no estoy bien, que no estoy caminando como es digno, como Él merece, como es apropiado para un creyente. Entonces yo soy confrontado a esa realidad y digo, Señor, perdón por esto, ayúdame, fortaléceme en tu gracia, y empiezo a corregir. ¿Me explico? Y es cuando empezamos a ver cambios en nuestras vidas. Y de repente, ya ahí en casa, pues resulta que ya no eres tan cocodrilo como eras antes. ¿Verdad? Antes, buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Sí? Depende, ¿verdad?, de cómo amaneciera la luna. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pues no sé qué tienen de buenos, me acaban de correr del trabajo, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué tienen de buenos? Pues vamos a orar. Ay, sí, que Dios, ¿sí? Y se atraviesa por el hermano. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Gloria a Dios, aleluya. Y aquí viven de una forma y dan una apariencia y llegan a casa y es otra. Pero de repente el Señor empieza a hacer una obra porque empiezo a enfocarme y empiezo a caminar por ahí. Y de repente a veces, buenos días, esperando el latigazo, ¿no? Buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Estás bien? Pues, sí. Y empiezan a haber cambios. A lo mejor estoy caricaturizando, de hecho, pero sí están entendiendo, ¿verdad? Y empezamos a hacer cambios porque ya vamos ajustando. Ese es en el proceso en donde estamos ahorita.
¿Y saben cuándo va a acabar ese proceso? En el momento en que nos muramos o que el Señor nos lleve. Mientras tanto siempre va a haber mugre que nos saque. Mientras tanto siempre va a haber polilla que tenga que sacar y va a tener que meternos en ocasiones el ácido, en ocasiones con un... Porque todos quisiéramos que nos trataran con una franelita, ¿verdad? Con un pañito, así como así está el piano y que le hagas... Y sería muy bonito, pero a veces no es así. A veces está ahí un pegoste y dices, no, aquí voy a sacar el aflojatodo, ¿no? Y sacas un cincel y sacas un martillo y ¡pah! Le pegas y queda el agujero y queda así y hay que trabajar mucho en esa área. A algunos de nosotros necesitamos que metan el cincel y el martillo y hay otras áreas en las que no, pero ahí estamos caminando el día a día. Eso es la santificación. La santificación no es de llego a ser hasta que me den mi aurolita y ahí voy a estar y con cara de constipado. No, eso es me voy apartando. Santificar es apartarse. Voy viviendo para Dios cada día, porque tengo el entendimiento que vivo para Él. Él murió y resucitó por mí. Ahora entonces yo voy a vivir para Él. Ya he creído en Él, tengo su vida. Mi vida está enfocada en Él y se trata de que Él se vea en mí, no que yo me vea. Entonces voy ajustando cosas en el día a día. ¿Me están siguiendo, hermanos? Creo que sí, porque traen cara de que sí están atentos. Y estamos en eso, y santificar es eso. Santificar es tan sencillo como apartar. Y cada día nos vamos apartando de cosas y vamos apartando nuestra vida de cosas que no son para el uso de Dios. Yo les he... De repente ustedes me conocen, bueno, los de casa me conocen y saben que puedo ser bastante gráfico. Pero se las voy a repetir para los que no me conocen. Entonces, como decía Alberto hace ratito, pues si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Pero santificar es apartar. Una pregunta, ¿cuántos tienen cepillos de dientes? A ver, salúdenme. ¿Sí? Pues si no tienen, ahorita le compramos uno porque sí le hace falta. Bueno, ¿para dónde es ese? Cuando usted compra ese cepillo de dientes, ¿en dónde lo usa? ¿Para los dientes? ¿No se saca la caspa de las cejas con ese? ¿Sí o no? ¿No? O de repente es así, porque luego hay algunas partes en donde uno no se alcanza para rascarse, entonces lo agarras el cepillo. Ay, qué rico. Y le das, ¿lo utiliza para eso? Dices, yo sí. Hubo hay quien, sí, y es eléctrico, y dice, ay, qué más rico. O utiliza ese cepillo para quitar excedentes que quedan en la taza del excusado. Y después ahí, pues, y luego ya le pasa su limpiadita, y después ya le echa agua, y ya le pone pasta y guácala, ¿verdad? Así dice Dios a veces de nosotros. Si, a ver, digan, pues, otra vez. Porque a veces, al haber nacido de nuevo, nosotros hemos sido creados para Él, para vivir para Él, para el uso de Él y apartarnos de todas esas cosas que le ofenden y que lejos de honrarlo, lo deshonran. Y a veces pensamos, porque bueno, pues yo ya fui a la iglesia y no importa, puedo vivir como se me dé la gana, y andamos metidos así como en el excusado, y de repente queremos, ahí llegamos con nuestros pegostes, y Señor, ay, dame una... Y el Señor... ¿Me están siguiendo? Eso es santificación. Nos vamos separando, vamos apartando, vamos sacando nuestras vidas de esas porquerías en las que luego andamos. Nos vamos saliendo. ¿Estamos aquí?
Y después hay otra etapa en donde ya es la glorificación. Ese es en donde ya pues seremos trasladados con el Señor, ¿verdad? Que estaremos con Él para siempre y va a ser una bendición y luego hablaremos mucho de eso. Entonces, el proceso en donde nos encontramos es precisamente una nueva vida. Digan conmigo, una nueva vida. Es crecer en esa santidad, en los propósitos de Dios, empezando por la manera de pensar. Todo el asunto empieza ahí, en la forma de pensar. Por eso, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todo lo que hay en el tabernáculo y todo esto son sombras y son figuras acerca de Cristo. Es decir, una figura o una sombra es algo que representa lo que va a hacer o lo que va a hacer Cristo, o lo que ya hizo, de hecho. ¿Estamos aquí? Y cuando nosotros nos detenemos a ver en el Antiguo Testamento las vestiduras del sacerdote, son bien interesantes. Pero andaban todos emperifollados, pero tenía una pieza en su vestidura que era una tiara, como un gorro, pues, ¿no? Ahí. Y ahí, en la tiara, en la frente había una placa. Había una placa de oro puesta aquí que decía santidad a Jehová. Noten que estaba la placa en la frente, no estaba en el pectoral. Dices, aquí cerca en el corazón. No estaba en los pies. La forma de andar, o en el brazo, en el derecho, porque a veces tenemos dos derechos, ¿no? O dos izquierdos, depende. O en el brazo derecho, mi capacidad, mi fuerza. No, estaba en la cabeza, en la frente, porque aquí empieza todo el asunto. Sí. Por ahí empezamos con el entendimiento de que Él nos compró, de que le pertenecemos, de que somos de Él, que somos por Él, que somos para Él. Y esa es la base donde deben de descansar todas nuestras acciones. Esa es la base de donde debe de catapultar todas mis conductas o toda mi conducta. Ahora, como creyentes, los que han creído, a mí me gustaría pensar que todos lo son, solamente Dios lo sabe y uno que otro. Pero ahora que tenemos su vida, si no la tuviéramos, no tendríamos ni siquiera la más mínima posibilidad de vivir en santidad para Él. ¿Me está siguiendo? Porque todo lo que tendríamos serían nuestros propios esfuerzos, es decir, el esfuerzo propio del hombre para acercarse a Dios por sus fuerzas y para ganar el favor de Dios por sus méritos, y eso es algo que no se puede. Es una obra de gracia. Dios lo tiene que hacer. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues creer, confiar en lo que Dios dice. Pero el confiar verdaderamente en lo que Dios dice tiene sus implicaciones. Y si Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, pues nuestra vida debe de ser congruente a esa verdad. Yo no puedo decir que creo una cosa y vivir de una manera que sea diferente a lo que yo digo que creo. No tiene sentido, porque ¿a qué le hago caso? ¿A qué le hago caso? Es decir, ¿le hago caso a lo que digo creer o a la manera en la que vivo? Entonces tienen que unirse las dos y tiene que ser una sola. Por eso el apóstol Pablo les dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 13, les dice, examínense si están en la fe. Porque su manera de conducirse, pues algunos decían, pues es que no sé, pues ¿cómo que no sabes si estás en Cristo o no? Pues es que yo vivo de esta manera. Entonces hay que revisar, porque a lo mejor estás rengueando en este asunto de la santificación diaria. ¿Estamos aquí, hermanos? Vengan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 6. Ya terminé la introducción. Literal, esa nomás era la introducción.
una nueva vida. Entonces, la carta a los Romanos lleva una progresión, lleva un orden, no van salteados, ¿no? Empieza, ya deja clara a donde llegamos nosotros, ya aquí al capítulo 6, ya dejó pues clara la superioridad de la gracia, explica el que no debemos de tomar la gracia a la ligera, habla acerca de la fe, etcétera, etcétera, y llega al capítulo 6, después donde dice, ok, ya hemos creído, o sea, empieza, por ejemplo, hablando en el capítulo 1, esto es el evangelio y esta es la culpabilidad del hombre. En el capítulo 2 y 3 le atiza al hombre, ¿verdad? Es decir, la universalidad del pecado, como todos hemos pecado. En el capítulo 4 ya entra y dice, bueno, pero es por la fe. Dios nos salva por la fe. En el capítulo 5 lo afirma que somos justificados por la fe y que Cristo mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros, y ahora que hemos creído en Él, si antes cuando éramos enemigos de Él, Él dio su vida a favor de nosotros, ahora que le pertenecemos, ¿cuánto más no hará si ya somos de Él? Pero después del 5, ¿cuántos saben qué sigue? El 6. ¿Sí? Y aquí ya nos habla de esa novedad de vida. Y vienen versículos 1 y 2. ¿Ya llegaron ahí a Romanos 6? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, porque decían, no, mira, como la gracia es superior, tú puedes pecar, no importa. La gracia es más grande. Y ellos decían, entonces, mientras más peco, más gracia. Y algunos decían, amén. Y hoy en día hay algunos de estos que dicen así. Es que la gracia y la supergracia y la super G. Y él hace esta pregunta, a ver. Entonces, continuaremos en pecado. Fíjense bien, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Y él ahí contesta, de ningún modo. Es una forma muy enfática, en el griego es una forma muy enfática. Es más o menos como decir, ¿cómo se te ocurre? Ni lo pienses. ¿De dónde sacaste eso? Más o menos así. Dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya me moría eso, porque acuérdense, vimos la semana pasada, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por un lado, aquí el apóstol Pablo le está pegando durísimo a la idea que algunos tenían, pues que si todo era por gracia, por un lado, fíjense bien, porque también está este asunto, si todo era por gracia, entonces se corría el riesgo de que algunos hermanos fueran alentados a pecar. ¿Sí? O sea, tú ya lo voy a decir. Es que tienes que cuidar tu salvación si no la pierdes. Entonces, eso es contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Me están siguiendo? Porque la salvación, escuchen bien, es por gracia, por medio de la fe. Es que la salvación es por la fe. No, es por la gracia de Dios. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Accedemos o accesamos, como se diga, a ella por la fe, al creer. Si fuera por la fe, dependería de nosotros y a veces nuestra fe no alcanza. Pero es por la gracia de Dios y esa siempre alcanza. Dios sostiene y nos sostiene por su gracia. ¿Estamos aquí? Entonces había esta idea y yo la he escuchado muchas veces. No les digas esto porque pues a lo mejor se pueden sentir así como que, no, pues no pasa nada. Entonces puedo pecar. No, ¿verdad? Entonces tenían esa cosquilla
¿verdad? Por lo que deja en claro que la gracia, dice, no es, o sea, la gracia no es para el libertinaje. La gracia no es para que, no importa, como es por gracia, entonces puedo vivir como se me dé la gana. Entonces, bueno, como ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. No, si tú piensas de esa manera es porque no eres, es porque no has sido justificado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque esa es una evidencia. Santidad a Jehová. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pues él responde de una manera bien enfática y hace una declaración pues fuerte para decir, es absurda esa idea, quítenselo de la cabeza. Ahora, es necesario entender que aquí nos está refiriendo cuando dice que hemos muerto al pecado, en el sentido de que las luchas diarias, ¿verdad?, que tenemos con nuestras inclinaciones a pecar, esas no se quitan, hermanos. Ay, ¿por qué si he creído? Entonces, ¿por qué tengo o sea, ¿por qué me dan ganas de apretarle el pescuezo aquí a fulano o fulana? Ay, todavía tengo ganas de hacer esto, pues, pero ¿qué no estoy muerto al pecado? Y eso puede causar confusión y no está hablando de eso. Ese tema lo toca en el capítulo 7 y lo aclara muy bien ahí, pero ahorita vamos a ver. Aquí lo único que está haciendo es el hecho de decir, estamos en Cristo. Él murió en nuestro lugar y si vivimos en Él, ¿por qué sigo? Ok, Él murió en mi lugar y yo he muerto con Él, ¿por qué tengo que seguir viviendo como si Cristo no hubiera muerto por mis pecados? ¿Me está siguiendo? No está hablando es que tengo esa inclinación ahorita voy a hablar más acerca de eso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? Es decir, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Sí? Y esto es para resaltar lo absurdo que es que alguien diga que ha puesto su confianza en Cristo, que ha recibido la vida de Cristo, pero que sigue viviendo de tiempo en tiempo como si no hubiera pasado eso. Como si tuviera mis rachas de cristiano. Ahorita voy con todo y al ratito y al ratito otra vez. Y yo entiendo que a veces tenemos sube y bajas, eso lo tenemos todos, porque a veces la vida no es sencilla y a veces nos pegan cosas, pero mis hermanos, nuestra confianza en el Señor, esa debe de ir siempre para arriba. Y lo cierto es que si yo descuido mi comunión con el Señor, mi tendencia a hacer lo malo se levanta. ¿A poco no? Yo lo siento en mí. Cuando yo aflojo, cuando yo descuido mi relación con mi comunión con Dios, porque sí lo he hecho. Ahora sí que les abro mi corazón, o sea, de repente le aflojo, yo siento el empujón de mi carne. Como la perra brava que hablábamos la semana pasada. O el perro bravo. Pues sí, ahí está todo así, porque no le doy comidita, pero al ratito ahí te va hasta suplemento, órale. Hasta su shot de proteína le pongo ahí, pues agarra vuelo. ¿Sí, me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, debido a esto, es muy importante que tengamos claro un par de términos. ¿Están listos? Por si anotan. Uno de ellos es estar en pecado. Digan conmigo, estar en pecado. Estar en pecado, de acuerdo a la Biblia, no es haber incurrido en un pecado. Todos los que estamos aquí, en algún punto incurrimos en algún pecado, sea por acción o sea por omisión. A veces porque hicimos lo que no debimos de haber hecho o porque no hicimos lo que debimos de haber hecho. Pero incurrimos en falta. Por eso es que el creyente, el verdadero creyente, se revisa continuamente, si no todos los días, para ver cómo estoy con el Señor. ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo he pasado esta semana? Híjole. Y para eso estamos, preguntarle a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿cómo vamos? ¿Cómo me ves? No, pues híjole, tuviste una semana terrible,
y aguantar la respuesta y poder ir, Señor, ayúdame con esto, ¿verdad? Y los que estamos en derredor apoyamos y ayudamos para que salga de donde esté, no para, y eso que eres cristiano, eso que eres cristiana. Ay, ya me salió la falta de comunión. ¿Viste? Pues que sí dan ganas, ¿a poco no? Pero no por eso lo vamos a hacer, porque hay dominio propio. Entonces, estar en pecado no es incurrir en una falta. Estar en pecado es estar en un estado de incredulidad, es no haber sido regenerado, es no haber nacido de nuevo, es decir, no he creído. Yo puedo estar de acuerdo con algo que Cristo dice, pero no haber puesto mi confianza. Sí estoy de acuerdo con lo que dice, pero no confío en lo que dice, no lo creo, por lo tanto no actúo en esa dirección. Pero cuando yo he creído, el Señor me ha dado su vida, eso es la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto, vida eterna, como lo he dicho cualquier cantidad de veces, no es para cuando se muera se vaya al cielo. Vida eterna es para que reciba la vida de Dios, para que reciba la vida de Cristo, porque lo que el ser humano tiene fuera de Cristo no es vida. Tiene la vida, tiene bios. Tiene exactamente un mismo nivel de vida que tiene un mosquito o que tiene una amiba. Eso es bios. Pero la vida eterna, la vida de Dios, es el zoe. Es una cualidad de vida que el ser humano no puede alcanzarla, le tiene que ser dada. Es tan grande que le tiene que ser dada, porque no tiene para obtenerla. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, no puedo decir soy cristiano pero estoy en pecado. Es una contradicción. Eso es como decir subo para abajo. Estoy subiendo para abajo. ¿Se entiende eso? ¿Les parece lógico? ¿Dónde está? Ahí sube las escaleras para abajo. O sea, es como que hola. ¿Sí? Entonces, estar en pecado es un estado de incredulidad. Estar en Cristo es haber sido unido a Cristo. Esa es una de las frases favoritas del apóstol Pablo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él. Y esto, repito, es estar unido a Cristo por la acción que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en todo aquel que ha creído. El nuevo nacimiento le ha dado la vida de Dios. En otras palabras, si alguien aún vive en pecado, no vive en Cristo, porque en Cristo, por su muerte, hemos muerto al pecado. Yo sé que es un trabalengos, pero tenemos toda una serie para irla viendo. Y después pueden escuchar esto. Entonces, esto que acabo de mencionar pasa a explicarlo con una figura, el apóstol Pablo, con la figura del bautismo, ¿verdad? En donde, por cierto, no está hablando ahí del bautismo en agua, sino lo está usando como una ilustración, como una figura, porque en sí mismo el bautismo no salva. ¿Estamos aquí? No es necesario el bautismo para salvación. Es necesario para dar testimonio que es creído. Y ya después vamos a hablar más acerca de eso. Versículo 3 de Romanos. Miren, vamos a ir hasta el 14, entonces pónganse cómodos. Si llego, a ver. Así que le tengo que meter el turbo aquí. Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautismo es sumergir, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir. Era una palabra muy común. Voy a sumergir, por ejemplo, los teñidores de telas utilizaban esa palabra. Voy a baptizar, eso quiere decir bautizo, sumergir. Voy a sumergir esta tela en la tinta, pero tiene que estar completamente y la tengo que mover bien para que cuando la saque ya salga de un color distinto al que entró. ¿Sí?
si no pasaba eso, decían, no quedó bien bautizada. O sea, no quedó bien sumergida, quedaron partes pegadas en donde no llegó la tintura, ¿ok? Entonces aquí es lo que está diciendo. En primera los Corintios 12:3, no vaya, pero anótele, nos habla que hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Es decir, que es el Espíritu Santo el que nos toma y nos mete en Cristo y nos mete en su cuerpo y mete a Cristo en nosotros. Eso es algo que se llama teológicamente es una inmanencia. Vienes a ser uno. Dices, eso ya está, pero eso es algo que el Señor hace. Entonces, o no saben ustedes, ¿verdad? Dice, ¿que no saben, que no lo entienden? Es decir, que ya están colocados dentro de Cristo. ¿Has creído? Sí, pues ya estás colocado, ya estás sumergido en la persona de Cristo. Ya estás identificado con Él por medio de la fe, por la gracia. Pero ya te identificas con Cristo. Ya miren, es de esta manera. Todos tenemos un pasaporte. ¿Ok? El pasaporte, ¿qué es lo que nos dice? O sea, cuando tú vas y a ver, te checa ahí el de aduana, te checa tu pasaporte, ¿qué es lo que hace? Es un documento de identidad, ¿ok? Cuando nosotros hemos creído, se nos ha dado una identidad en Cristo. Lo voy a poner, no es así, pero más o menos para que lo entendamos. Es como si el cielo emite un pasaporte. Entonces, ahí está el pasaporte y cuando vas a entrar, no es así, pero más o menos, ¿no? Y que si vas a entrar al cielo, dicen, pues ahí está San Pedro en la entrada. No está ni San Pedro ni con un mazo de llaves, pero bueno, vamos a decir que sí. Y tú llegas con tu pasaporte y cuando llega, y ahí va Jackie con su pasaporte. Y Magali también. Y Vanessa también. ¿Sí? Y a la hora de que, pues, ¿qué quieres? No, pues quiero pasarle para allá. Es tan bonito. Sí, ahí está el Señor. Entonces voltea y no ve a Magali, no ve a Vanessa, no ve a Jackie, ve a Cristo. Porque si nos viera a nosotros, no entramos, hermanos. ¿Me están siguiendo? Estamos en Él, estamos unidos en Él, estamos sumergidos en Él, estamos identificados en Él, tenemos la vida de Él, vivamos como tal. ¿Sí? Te mencioné que aquí no habla acerca del bautismo, porque el bautismo en agua no tiene el propósito de salvar, sino solamente de reflejar una realidad espiritual, de que hemos sido justificados. Estoy dando un testimonio público de que he creído y que no es nada. Lo que hacemos ahorita no se parece en gran cosa de lo que era originalmente, pero luego hablaremos de eso. Entonces, haber sido bautizados en Cristo en su muerte habla de esa identificación del creyente con Cristo, en donde nos hemos vinculado con Él, ya estamos en Él. Por eso dice, lo explica de los versículos del 4 al 7, sígame. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. O sea, nos sumergió en su muerte. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Literalmente es en una vida nueva. Sí, Cristo fue sepultado, ¿sí o no? Bueno, nosotros fuimos sepultados con Él, pero no se quedó ahí bautizado, no se quedó sumergido en la tumba. Al tercer día resucitó. Ok, como fuimos muertos en Él, sepultados en Él, cuando Él salió de la tumba, nosotros salimos con Él, ya no con nuestro propio nombre, sino con el nombre del amado del cielo. Así se ve, es la manera más sencilla que lo puedo decir. A lo mejor hay 1000 más, pero esa es la que yo entiendo. Entonces, del mismo modo que hemos sido identificados en su muerte, pues nos identificamos en una nueva vida. Por eso dice, para que andemos en una nueva vida, ya no andar como andábamos antes. Si hemos creído, pues ya no podemos andar
como antes de ser bautizados, como antes de ser identificados en su muerte. ¿Sí? Por eso Efesios 2, 1 y 2, los leo rápido, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. ¿Se dan cuenta? ¿Antes? ¿Anduvisteis? ¿Antes? ¿Pasado? ¿De atrás? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuándo andábamos de acuerdo a la corriente de este mundo? Pues antes, en otro tiempo, pero algunos andan todavía ahorita ahí con un pie arriba y con el otro impulsándose en el mundo. ¿Sí? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un hebraísmo para decir, antes vivíamos de acuerdo al diablo, pues. Eso es lo que está diciendo, en palabras planas. Por eso, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es un hebraísmo también para referirse, ¿sí? Dice, a los hijos de desobediencia también les dice hijos de Belial, o hijos de Lucifer, o hijos del diablo, pues. Yo no lo escribí. Más adelante, Efesios 4, 22 al 24, y dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Porque así vivíamos antes, ¿no? Despójense, y que sea renovado en el espíritu de su mente. Aquí cuando habla del espíritu de su mente está hablando del ser interior. Cuando habla del viejo hombre se refiere a la persona exterior. El nuevo hombre es la nueva criatura, el nacido de nuevo. Dice, y se vistan del nuevo hombre. O sea, que nos vistamos como corresponde a un nacido de nuevo y no a los trapos feos, sucios. Por eso dice, quítense los trapos harapientos, apestosos, ¿sí? Y pónganselo. ¿Ya se bañaron? Sí, pónganse bien, pónganse bonitos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes luego después se dejan la ropa un mes y medio, ahí la traen puesta y dices, pues me voy a meter a bañar, y se metes a bañar con toda y ropa, y después sobre esa ropa pues nomás te pones un perfumito y dices, pero este blazer es nuevo, o esta chaqueta y me la voy a poner, y te la pones encima de eso? ¿Eso es lo que hacemos? No. Llegas y te lo quitas, te metes a bañar, ¿sí? Y después te pones las ropas que corresponden a una persona que está bien bañadita. No sales después de bañarte y te pones la misma ropa que traías puesta durante un mes o antes, o cuando la traes toda cochina. ¿O sí lo hacen? Porque no somos cochinos, ¿verdad que no? Dile que está a tu lado, pues es que pachanchitos en otro lado, pero aquí no. ¿Sí? Dice, y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre en la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces noten que hay un antes y un después. Regresamos a Romanos, al capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, así como morimos en Él, pues también nos levantamos en Él. Versículo 6, sabemos esto. Fíjense bien, Este sabemos es muy importante, porque aquí saber no indica tener una información correcta acumulada, sino tener la experiencia que está basada en la verdad. A esto se refiere saber. Saber no está hablando de acá, pues es que yo sé. ¿Sí? Entonces, pues si ya sabes, sí, pues hágale. ¿No? Si ya sabes que es así, sí. ¿Y por qué no lo haces así? No. Aquí saber es mi vida concuerda con la información, con la verdad. A eso se está refiriendo. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Sí? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido,
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Este viejo hombre, es decir, la naturaleza caída, ya no tiene control, ¿sí? Ya no está en una posición de gobernarnos. Si tus impulsos, si tu carne te gobiernan, revisa tu fe, porque probablemente no has creído. Probablemente crees que crees. Y cuando me estoy refiriendo que si te gobierna, es continuamente. O sea, no es de que, se me salió esto, y que te das cuenta y dices, aquí metí la pata hasta el cuello. Sino, pues metí la pata hasta el cuello y la sigo metiendo y no pasa nada, y gloria a Dios. No está hablando de eso. Porque es cierto que hay una inercia, sobre todo cuando acabamos de venir a Cristo, ¿sí o no? O sea, no tiene las mismas demandas. Dios no le pone las mismas demandas a alguien que acaba de entregar su vida a Cristo que a alguien que ya tiene 15 o 20 años. Tú no le puedes pedir lo mismo a un bebé de 2, 3, 4 años que a un joven de 15, 16, ¿o sí? Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a Cecia que se conduzca como un hombre adulto o como una mujer adulta. A veces nos gustaría que así fuera, pero no es así, porque es un niño, es una niña. ¿Y cómo se conducen las niñas? Como niñas. Hay que enseñarles, hay que nutrirlas en ese proceso, hay que guiarles porque no todo el tiempo van a ser niñas. La niñez es el tiempo más corto que tenemos. Vamos a vivir más tiempo como adultos que como niños. El asunto es de que algunos ya tienen 87 años y siguen viviendo como niños y pensando como niños, con inmadureces, haciendo sus berrinches. Ahora, eso no es permitido ni aún en los niños, pero hay que enseñárselos. Pero ese es un aspecto de niño, ¿sí o no? Entonces, nos está hablando de eso. Entonces, aquí está el asunto. Pregunta: ¿en dónde se va a manifestar la vida de Cristo en nosotros como creyentes? ¿En dónde se tiene que manifestar? ¿No es en nosotros mismos? ¿No es en nuestro cuerpo? ¿No es a través de nuestros miembros? Boca, lo que vemos, ¿no es ahí? O dices, no. Es acá en mi alma, en mi espíritu, Cristo. Acá afuera, pues para que siente el cuerpo lo que recibe, ¿sí? O hacer lo que se me dé la gana. No, es a través de Cristo. Ese manifestarlo, otra vez, es porque tenemos su vida, no es porque lo imitamos. Todavía vive, ya está muy anciano este hermano. Es un americano él, voy a omitir su nombre, pero ya está muy ancianito, vive en México, pero ha sido un misionero, como 200 años yo creo, pero está macizo el hermano. Él dice esto: si el evangelio no le ha cambiado es porque no le ha llegado, hermano. Hermano, si el evangelio no le ha cambiado es porque no le ha llegado. Qué sabio, ¿no? Y qué certero. Pues es que no he cambiado, sigo siendo la misma persona. Pues no te ha llegado el evangelio. Pero es que sí, no te ha llegado. Porque el evangelio transforma. La palabra de Cristo transforma. La vida de Cristo transforma. Nuestro cuerpo de pecado, entonces, aún no ha sido destruido. Sí, pero sí lo va a hacer. Hay una nueva naturaleza en nosotros, ese nuevo hombre, pero eso, hemos sido regenerados, pero falta esa etapa de la glorificación en donde todo rastro e historia de pecado en nosotros será borrada y estaremos con Él para siempre. Es maravilloso eso, ¿sí? Versículo 7 al 9, vamos a meterle, ¿como cuánto tiempo llevo? Si puedo saber, es que no me fijé. 50, bien poquito. Bueno, versículo 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido
libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Dice, no volverá a vivir, la vida ya no tiene dominio sobre él. Es decir, Cristo murió una vez y resucitó. Ya no se va a volver a morir. Ya, una vez y para siempre. ¿Cuántas veces podemos morir en Cristo? Una. ¿Y cuántas veces podemos nacer de nuevo? Una. Ahí está. Dicho de otra manera, por el mismo apóstol Pablo, segunda a los Corintios 4, del 10 al 11, se los leo yo, ya estoy yéndome a la conclusión. Dice, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Fíjense, es decir, por donde ando, no me ando expresando yo. O sea, la gente sabe, o sea, lo que ven, no me ven a mí, yo ya estoy muerto en ese sentido. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿De dónde se tiene que manifestar? ¿Cómo voy a expresar la vida de Cristo? ¿Cómo vivo? Lo que digo, lo que hago, lo que dejo de hacer. Es una buena pregunta. Luego ¿me estoy expresando? Y miren, los que están casados, atrévanse a preguntarle a su esposa o a su esposo, ¿me parezco más a Cristo que hace un año o 2 o 3? Sigues igualito, pero no al Señor, sino al cocodrilo con el que me casé hace 230 años. O sea, si quiere preguntar, o a sus hijos, ¿sí? ¿Me parezco más a Cristo? Mira, Cristo es así. ¿Crees que me parezco más a Él? O a lo mejor, sí, definitivamente. En lugar de andar con los retos esos de las redes sociales, ¿no? Cómete no sé qué cosa. No, pregúntale y aguanta la respuesta. Y ajustemos. Ahora no le estoy diciendo háganlo, pero si quieren hacerlo, no sería un mal ejercicio. Dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ahora, ya regresamos corriendo allá a Romanos 6. Y vamos a ver de los versículos del 10 al 14, me voy a ir de un jalón porque esto ya va a ser la conclusión natural de todo lo que vienen diciendo hasta aquí. Después en casa los podemos leer los pasajes con todo lo que hemos dicho, podemos escuchar o ver la enseñanza y poder repasarla, porque yo sé que está densa, pues, ¿no? Pero se lee así, Romanos 6 del 10 al 14. Dice, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Está más claro, ¿no? Muertos al pecado quiere decir que el pecado ya no nos puede obligar. Eso es, hermanos. O sea, es que tengo esta tentación y tengo este impulso, sí, pero el pecado en sí mismo, aunque todavía habite en nuestro cuerpo, ya hay esa tendencia, el pecado no nos puede obligar. Si pecamos es porque queremos pecar. Si pecamos es porque hemos sido descuidados. Si pecamos es porque hay falta de dominio propio. No porque no tengo opción. Es que no tengo alternativa. Tuve que hacerlo. Pues no eres cristiano, punto. No te engañes. Me quedé callado porque de eso nomás era para aclarar.
Es que no supe qué pasó, no supe cómo pasó, no supe cómo llegué a esto. Lo voy a decir bíblicamente, no os hagáis. Por supuesto. Porque si es no supe qué hacer, ya de repente, simplemente respondí así. Pues, ¿y qué del Espíritu de Cristo? ¿Qué? ¿Ubicabas que eso estaba bien? ¿Ubicabas que eso no debería de ser? ¿Ubicabas esto? Sí. Entonces fue un acto voluntario. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Eso es lo que nos está diciendo. Ya ustedes que considérense muertos al pecado, es decir, no están obligados a responder al pecado. A veces nos chisporrotea, o sea, nos chispotea, como dijera aquel héroe popular, ¿verdad? Dice, por tanto, fíjense bien, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos vivos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. A ver, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, que el pecado no reine. Cuando aquí vivimos en una monarquía parlamentaria en esta nación, ¿estamos aquí? No es el rey, no es soberano en el sentido que se hace lo que él quiera, porque hay pesos y balanzas, hay una ley a la que él está sujeto. ¿Estamos aquí? Cuando hay esos reyes que dices, pues aquí yo le hago esto, y como en la antigüedad, y yo hago lo que se me da la gana, porque mi palabra, para eso soy el rey. Bueno, eso era otro asunto. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Pablo no tenía en mente a una monarquía con un parlamento. Tenía en su mente, lo que conocían, era un rey que lo que dice eso se hace. Esté bien o esté mal. ¿Estamos aquí? Entonces dicen, no, o sea, que no reine, o sea, el pecado, en otras palabras, que no les diga así es, y es que yo no quiero pecar. ¿Cómo de que no? Para eso te mando. Dice, no, ya no. Dice, entonces, para que no obedezcan al pecado que está en ustedes, dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado. O sea, ¿qué es presentar? Pues como dije hace un momento, hay que darle al cuerpo el que sienta lo que reciba. Está mal, no importa, voy a decir, lo digo, voy a hacer, lo hago, voy a hacer, lo sigo haciendo. O sea, los miembros se refiere a nuestro cuerpo, hermanos. Las cosas que vemos, lo que decimos, lo que tocamos, lo que hacemos, a lo que nos entregamos, a lo que no nos entregamos. ¿Me explico con esto? No quiero ser más gráfico. Pero dice, o sea, no como instrumentos de iniquidad. Iniquidad es de rechazo a Dios. Dice, sino ustedes mismos preséntense a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo vive un cristiano? Señor, aunque tengo esta tendencia y quisiera hacer esto, no lo voy a hacer, pero te presento mi vida para honrarte, para servir a mis hermanos, para compartir tu evangelio, para expresarte a ti, ¿me explico? ¿Qué harías tú en esta situación si tú, Señor, tuvieras mi cuerpo? ¿Qué harías? Yo lo voy a hacer entonces, porque resulta que yo soy tuyo y más pesado, tú eres mío. Versículo 14, y termino con esto. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no está negando la influencia del pecado sobre nosotros. No la está negando. Pero lo que nos está diciendo, miren, en tanto dependamos de Cristo y no de nuestros propios esfuerzos, su vida se va a manifestar. La vida de Cristo se va a manifestar.
porque no vamos a andar obedeciendo a los impulsos de nuestros afectos desordenados. Entonces, como no voy a andar obedeciendo, tengo ganas, pues está mal, pero dominio propio, ¿sí? Entonces el pecado no va a tener dominio porque no nos apoyamos en nuestra carne, no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, porque nuestra naturaleza aún es caída. Acuérdense, esa tercera etapa todavía falta, esa glorificación todavía está adelante. Entonces, en este momento no me apoyo en mi esfuerzo, me apoyo en el esfuerzo de Cristo, en su gracia, pues. ¿Sí? Y en tanto yo camine ahí, en eso, yo voy a vivir para el honor, voy a vivir para la gloria de Dios, voy a vivir para el servicio de Dios y para el servicio de los que son de Él. Les voy a servir a ellos. ¿Nos identificamos con eso? Porque ese es el propósito de esta nueva vida. ¿Sí? Nos habla de una determinación que siempre debemos de tomar, a qué debemos de reaccionar y a qué no. Y qué difícil es eso. Yo sé lo que les estoy diciendo, hermanos. O sea, una determinación, no voy a reaccionar a esas cosas, pero a veces me gana. ¿A usted también? Ay, gracias. Digo, no porque mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero, o sea, ahí no aplica, pero entendemos que estamos en una lucha y a veces nos gana, y qué dolor cuando nos gana. Qué dolor me ocasiona y qué dolor puedo ocasionar cuando me gana. Tenemos que trabajar en eso. ¿Estamos aquí? Debo estar muy pendiente. No debo de reaccionar a esto, no debo de reaccionar a esto. Ya sé que a lo mejor en el trabajo va a salir ahí ese que me cae atravesado aquí, y yo también nos traemos atravesados mutuamente, ¿sí? Pero no voy a reaccionar cuando que me voltea la cara, que me tuerce, que me diga algo. Yo no voy a reaccionar. Buenos días, Dios te bendiga. Ay, es que yo no soy hipócrita. No estoy hablando de ser hipócrita, estoy hablando de tener dominio propio y saber a lo que debo de reaccionar y a lo que no. Porque a lo mejor lo que yo quisiera en esa reacción es darle una media hora de coscorrones. Sí, pero ¿verdad que no lo vamos a hacer? Porque nos metemos en problemas, ¿no? Y es pecado además. Entonces la única manera, y termino con esto, ahora sí, final, la única manera de vivir para Dios es estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, Él gobernará nuestras vidas, no el pecado. Amén. Esa es la nueva vida que hemos recibido, y para eso es. Y vamos a ir creciendo en eso. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. ¿Aprendimos algo hoy? Una o dos cositas, aunque sea, que nos ayude a avanzar en esta dirección. Pues gloria a Dios. Vamos a orar y a darle gracias. Si usted aprendió una, dos, tres, o dicen, ay, muchas, bueno, pues dele gracias por esas muchas cosas. Pero yo sí le quiero invitar a que levante su voz. No que piense darle gracias, levante su voz y dígale: Señor, gracias por esto, gracias por enseñarme esto. Amén. Vamos a darle gracias. Señor, gracias. Te exaltaremos a ti con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y te daremos gracias porque tu palabra siempre es buena, porque tu palabra siempre es perfecta, porque tu palabra nos indica, y tu Espíritu Santo nos lleva en esa dirección y nos ayuda y nos fortalece, Señor. Te damos las gracias por tu bondad, te damos las gracias por tu misericordia. Queremos honrarte, Señor, y presentar nuestras vidas para ti. Que nos quede esto, que si te tenemos a ti, no estamos obligados a responderle al pecado. Que podemos a veces responder porque queremos hacerlo, o porque nos hemos descuidado, o porque ignoramos, pero no es tu voluntad, Señor, y no queremos caminar así. Queremos conscientemente presentar nuestros miembros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, presentarlo para ti, para vivir para ti, para honrarte a ti, para servirte a ti y servirle a los tuyos, servirle a los que son tuyos, Señor.
para vivir para tus propósitos. Ayúdanos como congregación y en lo individual para obtener eso, Señor, y no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, porque ahí perdimos el pleito, Señor, pero apoyarnos en tus fuerzas, descansar en ti y responderte a ti con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.